creo que sea William de nuevo. Me ha parecido que sonaba la campanilla exterior. Espero que nadie nos interrumpa la comida. Ya es hora. Estaba diciendo que tal vez sea... Sir Walter. María, ¿cómo estás? Isabel. Hola, papá. Hola, Ana. ¿Vosotros por aquí? No hacéis en paz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, qué mona. María. Hola. Hemos venido con mi madre. Sí, muy bien. ¿También la señora Musgrove? Pero bueno, esto va a ser un pequeño lío. Esta casa... Papá quiere decir contrariedad. No estamos instalados como debiéramos. No, por nosotros no os preocupéis. Nos hemos instalado en White Ivar, junto al parque. Sí. Tenéis ya alojamiento. Sí, sí, sí. Es que somos muchos. Además de mi madre, viene con nosotros Enriqueta y el señor Jarvis. Ana ya lo conoce. En realidad, la idea del viaje partió de él. Tiene negocios aquí en Bath y entonces yo pensé en acompañarle. Ya sabe usted, Sir Walter, que en esta época no hay caza. Querían dejarme, pero yo les obligué a traerme. Hasta la señora Musgrove dijo que quería visitar a unos amigos antiguos, sí. Me alegro de veros. Habéis hecho muy bien en venir. Nos alegramos mucho. ¿Pero por qué estáis de pie? No os sentéis todavía. ¿Queréis ver la casa? Sí, claro. Vamos. Estoy seguro de que os gustará. Ven, acompáñanos, hija. Este salón es precioso. Gracias. Aunque los elogios se los merece Isabel, que es quien lo ha hecho todo. Naturalmente, asesorada por el buen gusto de Penélope, es decir, de la señora Clay. Anda, vamos a ver las otras habitaciones. Sí. ¿Tú no vas? No. No es mi fuerte el mobiliario y la decoración. Supongo que Enriqueta sí hubiera disfrutado. ¿Por qué no ha venido? Ya lo hará en otra ocasión. Ahora tiene asuntos más importantes de que ocuparse. La boda. ¿Enriqueta se casa? Pensé que era Luisa con el capitán Benwick. ¡Las dos! ¡Un buen golpe! Parece ser que el primo Hayter obtuvo por fin el curato que esperaba. Enhorabuena. Bueno, y Ana, ¿tú qué tal? Que te veo con muy buen aspecto, ¿eh? Por cierto, ¿habéis visto por aquí a mi amigo el capitán Tren? Es que lo echo mucho de menos en las cacerías. ¿No venís? A papá no le gusta esperar para las comidas. Sí, pero pensé que estabais enseñando la casa, ¿no? Hay tiempo para todo. Creo que deberíamos avisar al hotel. Nos están esperando allí para comer. Pienso que lo más correcto sería enviar el carruaje y recoger a los demás. Ana, me asombras. No estamos en el campo. Aquí una gran comida no se improvisa. Mira, te lo agradezco mucho, Ana, pero sería muy molesto hacer venir ahora a mi madre. En realidad lo que debemos hacer es enviar un recado para que nos esperen más tarde, ¿eh? Mejor así. Cuando queráis. La mesa está dispuesta. Nada de normas viejas, ni de hospitalidad campesina. Aquí llevamos otra vida. Por ejemplo, no acostumbramos a dar comidas. Pocos lo hacen en Bath. Ni siquiera la de Alicia lo acostumbra. Hasta se ha abstenido de invitar a la familia de su propia hermana. Bueno, quiero decir que los tiempos cambian. No tienes por qué disculparte, papá. María y Carlos lo entienden. Además, obligar a la señora Musgrove a salir del hotel hubiera sido importunarla. Estoy segura de que prefiere no haber venido. Yo pienso lo mismo. No haberle invitado significa un delicado obsequio. Otra cosa será mañana por la tarde. Reuniremos un grupo reducido pero selecto. La vizcondesa Dalrymple... ¿Está aquí? Sí, nuestra pariente está aquí. En fin, no prolonguemos demasiado la sobremesa. ¿Le parece que fumemos un cigarro, Carlos? Con gusto, Sir Walter. ¿Has prometido enseñarme la porcelana? Es delicadísima. ¿Verdad, Penélope? De un gusto exquisito. ¿Nos acompañas, Penélope?
Daría cualquier cosa por adivinar sus pensamientos. Es usted. Le aseguro que no merece la pena. Permítame pensar lo contrario. Espero no haberla asustado. ¿Por qué había de asustarme? Hay pensamientos que defendemos a cualquier precio. Más bien propósitos. Yo no tengo propósitos ocultos, primo William. Estoy seguro de ello. Es usted tan clara como el cristal, Ana. Así me habían descrito. ¿Quién? Es mi secreto. Tal vez ya no lo sea tanto. ¿Ya? No merece la pena hablar de ello. El otro día me pareció que el tema le interesaba. Tuve curiosidad, es cierto. Pero desde el otro día son muchas las cosas que he aprendido. Querida prima Ana, la encuentro hoy especialmente enigmática. Yo, por el contrario, le veo transparente. Como si leyera en su conciencia. ¿Conciencia? Eso suena casi a acusación. Pero me alegro de haberla encontrado a solas. Mi padre y los demás deben estar dentro. En el gabinete o la biblioteca. Luego hablaré con él. Para mí hablar con Sir Walter es uno de los pocos placeres que todavía aprecio. Pero agradezco estos momentos de intimidad. Especialmente cuando creo tener cierto derecho a una respuesta. ¿Respuesta? Estoy seguro de que la música no le impidió oír mis palabras la otra tarde en el concierto. Las oí, desde luego. ¿Y me rechaza? ¿Su tono quiere decir que no puedo tener esperanzas? Así es. Tal vez había algo en mis palabras que pudieron ofenderla o... No han sido sus palabras las que me han hecho decidir, sino la de otra persona. ¿Otra persona? Sí. ¿Otro hombre? Tal vez he llegado tarde. Eso es. Lo leo en su expresión. Una mujer. ¿Qué mujer es esa? No puedo imaginar quién... También era una mujer la que hace tiempo le hablaba a usted de mí. Sí. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Y basta. Querida prima, la veo distante. Su actitud hacia mí es hostil. ¿Qué ha ocurrido? He sido informada de su vida. No sé quién puede haberle dicho... ¿Se lo he dicho? La misma persona que hace tiempo le habló de mí. ¿La señorita Smith? ¿Dónde la...? Vive aquí, en Bath, en gran pobreza, pero con excelente memoria. Nunca he ocultado que mi vida anterior no fue todo lo digna que era de desear. Pero mis sentimientos hacia usted... No hablo de sus sentimientos, señor Elliot, sino de sus propósitos. No fui yo quien le trajo a esta casa. Tampoco el afecto a mi padre o al resto de la familia, sino el miedo a perder el título. Es mi derecho defender lo que me corresponde. Nadie le niega ese derecho. Pero no pida de más sentimientos. No sé qué ha podido contarle Mary Smith sobre mi vida anterior para que haya cambiado tanto su actitud respecto a mí. No han sido solo palabras. He leído también alguna carta. ¿Una carta? No recuerdo. No sé a qué puede referirse. Fechada en 1803 y dirigida a Carlos Smith. En ella menciona frecuentemente a mi padre y a mi hermana, en términos que... ¿En términos? No diga nada, por favor. Esa prueba existe. Y estoy dispuesta a exhibirla si sus propósitos nos acercan demasiado.
Eso quiere decir que tengo la partida perdida. ¿Sin esperanzas? ¿Debo irme? Creo que sería lo mejor. Salga de aquí. ¿De Harvard? Pero eso sería un escándalo. No, si lo hace de una manera discreta. Un viaje urgente, hoy, por ejemplo. Y a su vuelta puede anunciar negocios que le reclaman. Pero se da cuenta de que dejamos todo eso en sus manos. En manos de esa señora Clay. El título, Kellinghorn, todo. Por fin muestra sus verdaderos propósitos. No tiene por qué preocuparse. Ya encontrará un medio para distraerla. En fin. No sé qué haré, pero de momento me retiro. ¿Quiere tener la amabilidad de despedirme de Sir Walter y de su hermana Isabel? Voy a emprender un largo viaje y tengo que salir inmediatamente. ¿No es eso lo que quería? Pero, ¿no está primo William contigo? ¿Nos dijo el portero? Lo siento. Ha tenido que marcharse urgentemente. Oh, qué lástima. Me hubiera gustado tanto conocerle. No te preocupes. Ya lo verás luego o mañana. Nos visita todos los días. Temo que ahora tardará algún tiempo en volver. Ha salido de viaje. ¿De viaje sin despedirse? Qué extraño. Me ha pedido que... ¿Qué ocurre, Tom? El señor Elliot ha dejado esta carta al salir para la señora Clay. Se trata del título de un libro que había quedado en proporcionarme. No sé cuál era el contenido de la nota que William enviaba a la señora Clay, pero estaba convencida de que se relacionaba con nuestra anterior conversación. Mi seguridad se reafirmó cuando horas después, al ir a visitar a la señora Musgrove, mi hermana María sorprendió desde la ventana que da al parque una escena extraña. ¡Hala, mira! Allí, junto a la columna. ¿No es aquella la señora Clay? Está hablando con un caballero. Oye, yo diría que es... ¿De qué hablas? Yo diría que es el primo William. ¿No decías que estaba de viaje? Mírale, está allí junto a la señora Clay. Lo he reconocido enseguida. ¿Lo ves? Sí, son ellos. No sé qué pueden estar haciendo. ¿No tendrán amores ocultos? ¿Qué tonterías se te ocurren? ¿No sabes que el primo William está perdidamente enamorado de mi hermana Isabel? Ya estamos aquí otra vez. Os he traído una sorpresa. Señorita Elliot. Encantada de verle de nuevo, señor Harvey. Y aquí está el capitán Trent. Todos reunidos de nuevo. En cuanto supe que habían venido, me apresuré a buscar su dirección. Ha sido una grata sorpresa. ¿Cómo está usted desde la tarde del concierto? Muy bien, gracias. No esperaba verle tan pronto. No lo decía. He tomado un palco para mañana por la tarde. Sé cuánto te gusta el teatro. He invitado al capitán Trent y supongo que Ana vendrá con nosotros. Estaré encantada. Carlos, por Dios, ¿qué ideas se te ocurren? ¿No sabes que mañana estábamos invitados en casa de mi padre para conocer a nuestra pariente, la vizcondesa Darlingplay? Pero ¿quién piensa ahora en fiestas familiares? Tú puedes ir si se te antoja, pero lo que es yo... Ay, ¿no tienes más remedio que ir? ¿Lo has prometido?
No recuerdo haber dicho nada a ese respecto. Además, irá gente muy interesante. También irá el primo William. Bueno, tal vez no, si se ha ido de viaje, como dices. El primo William Elliot estará ausente por algún tiempo. Mucho tiempo. No sé si debo felicitarla o expresarle mi sentimiento por la ausencia del señor Elliot. Me pareció que estaban ustedes muy unidos. No siento en absoluto su ausencia. Parece ingrato de su parte. Es más, si me guarda el secreto, le diré que he sido yo, de algún modo, quien le ha impulsado a dejarnos. ¿Tanto poder tiene sobre él? No es solo influencia personal. Es... no puedo decírselo todavía. No entiendo. Bueno, caballeros, yo creo que cumplidas las cortesías, deberíamos dedicarnos a nuestro negocio. Las damas se entretendrán ellas solas. ¿Y no iréis a hablar de negocios ahora? ¿Qué es lo que tramáis? Un embarque de ganado para Francia. ¿No tienes mejor ocasión para hablar de tus tonterías? Sí, pero nunca podré contar con la ávida ayuda del capitán Trent, que es un experto en negocios marítimos. Por favor, capitán, ¿cree que puede redactar aquí el documento? Desde luego. De todos modos, hijo, creo que deberías devolver ese falco. Oh, sería una pena que nos dividiésemos y que nos privásemos de la reunión en casa de Sir Walter. La señora Musgrove está muy contenta con la doble boda de sus hijas. La comprendo. Yo también, aunque no ha dejado de sorprenderme lo de mi amigo Benwick. ¿Sabe usted que estuvo prometido a mi pobre hermana Fanny? Se adoraban. No crea que le guardo rencor. He dicho que le comprendo. Pero ella no le habría olvidado tan rápido. Ninguna mujer que quiera de verdad olvida tan pronto. ¿Defiende usted su propio sexo? Quizás sea un imperativo de nuestro destino. Las mujeres no tenemos vida propia. Los hombres, por el contrario, trabajan, tienen otras obligaciones. No puedo admitir que sea más propio del varón olvidar. Creo todo lo contrario. Yo opino que los sentimientos de ustedes son más enérgicos, más fuertes. Tienen que estar siempre dispuestos a dejarlo todo. Familia, patria, amistades. Ni la salud, ni el tiempo, ni la vida les pertenece. Sería demasiado cruel si además de todo eso tuvieran la misma sensibilidad que las mujeres. Nunca nos pondremos de acuerdo en ese punto. Si yo pudiera hacerle comprender a usted lo que un hombre sufre cuando se embarca, mira por última vez a tierra y contempla con ansia indefinible a su mujer y a sus hijos hasta que los pierde de vista. Me refiero, claro está, a hombres de corazón, pero no soy yo el más indicado, ni el que más aventuras ha corrido. Aquí está nuestro amigo, el capitán Trent, que puede decirnos... ¿No está? ¿Quién? ¿El capitán Trent? ¿Se ha ido sin despedirse? Qué extraño. ¿Ha dejado los papeles? La carta escrita dentro de un sobre. Pero... esta carta no es el escrito del almirantazgo. Está dirigida a usted, señorita Elliot. Me es imposible seguir escuchando en silencio. Y para dirigirme a usted empleo el único medio de que dispongo. Se me parte el alma y vacilo entre la desolación y la esperanza. No me diga, por Dios, que ya es tarde. Mi corazón es aún más suyo ahora que cuando nos separamos hace años. A nadie he amado más que a usted. He sido injusto y débil, pero no inconstante. Solo por usted he venido a Bath. Solo en usted pienso. No me es posible seguir aquí oyéndola, sin decirle lo que siento. Si puedo tener esperanzas, abra la ventana y asómese ahora mismo. Yo estaré abajo esperando. ¿Qué dice? Qué raro. Marcharse así, sin despedirse.
¿Tú eres que fue extraño? No lo comprendo en absoluto. Aquella vez, mi padre no puso dificultades. La vizcondesa de Dalrymple le había dicho que el capitán Trent le parecía un caballero apuesto. Tal recomendación limó cualquier juicio desfavorable de Sir Walter sobre los marinos sin fortuna. La boda fue poco después. Volvimos a Kelling Hall. Una noticia. Desapareció de casa la señora Clay. Después nos enteramos que vivía en Londres y que el primo William se ocupaba de ella. También él solucionó su problema. Esa fue mi historia. El resto, solo felicidad.